Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de este giro por parte de Venezuela, anunciando hace apenas minutos la liberación de presos políticos. Enseguida vamos a contarles el golpe a Trump en el Senado, vamos a contarles las advertencias de Rusia y de China a Estados Unidos por el abordaje de un tanquero en el Atlántico, en un momento de tensión en Irán y en un momento en el que Trump vuelve a ser el protagonista. Empezamos precisamente mirando a Donald Trump. El Senado de Estados Unidos acaba de dar el visto bueno por 52 votos a favor y 47 en contra a una resolución que limitaría el poder de Trump para atacar Venezuela sin el visto bueno del Congreso, compuesto por el propio Senado y la Cámara de Representantes. Lo que se ha aprobado este jueves es que se vote esa resolución. Para que entre en vigor debe ser aprobada. La resolución sobre poderes de guerra va a requerir que Trump obtenga la aprobación del Congreso antes de atacar nuevamente a Venezuela. Los demócratas no lograron la aprobación de varias de estas resoluciones en los meses en que Trump intensificaba su campaña contra Venezuela. Sin embargo, los legisladores argumentan que ahora que Trump ha capturado a Maduro y ha puesto su mirada en otras conquistas como Groenlandia, la votación supone para el Congreso una oportunidad. Dice, es hora de que el Congreso afirme su control sobre acciones militares de este tipo y es hora de sacar esto de la clandestinidad y ponerlo a la luz. Todo esto en un día en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha expresado la preocupación de su país por la incautación por parte de Estados Unidos del tanquero de bandera rusa Marinera. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha expresado su profunda preocupación por el uso ilegal por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el tanquero Marinera el 7 de enero. Es lo que apunta un comunicado del Ministerio de Exteriores. Dice que el abordaje y la incautación efectiva de un buque pacífico por parte de militares de Estados Unidos en alta mar, así como la captura de la tripulación, no puede interpretarse sino como una flagrante violación de los principios y normas fundamentales del derecho marítimo internacional y la libertad de navegación. El buque vinculado a Venezuela, conocido anteriormente como Bella 1, fue capturado ayer por fuerzas estadounidenses cuando navegaba en aguas entre Islandia y Escocia. Precisamente Rusia, que lanzaba una dura advertencia a Estados Unidos tras el apresamiento de un tanquero vinculado a redes energéticas sancionadas en un contexto de creciente fricción geopolítica. La reacción desde Moscú ha sido especialmente severa por parte de Alexei Zhuravlyov, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma estatal, que afirmó públicamente que es necesaria una respuesta militar, un mensaje que rompe con el lenguaje habitual de la diplomacia y entra en lleno en el terreno de la amenaza directa. Según Zhuravlyov, dicha respuesta no debería limitarse a protestas políticas o medidas simbólicas, sino que incluiría acciones militares concretas, como por ejemplo el ataque con torpedos y el hundimiento de varios buques estadounidenses. Este tipo de declaraciones reflejan el endurecimiento del tono interno en Rusia y la presión creciente para responder con firmeza a lo que Moscú considera una provocación inaceptable por parte de Washington. En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, ha dicho este jueves que Estados Unidos ha violado gravemente el derecho internacional al confiscar un tanquero con bandera rusa, lo que supuestamente violaba las sanciones estadounidenses. Mao reiteraba que China se opone a las sanciones unilaterales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Calificaba de arbitrario el ataque a este tanquero y añadía que Pekín se opone a las acciones que vulneran la soberanía y la seguridad de otros países. Además, un petrolero que navegaba bajo la bandera de Palaos en el Mar Negro ha sido atacado por un dron frente a la ciudad turca de Kastamonu, es lo que informaban medios locales. El navío El Bus sufrió daños, pero ninguno de los tripulantes resultó herido. La embarcación está siendo remolcada hacia el puerto de Inebolu para someterse a una inspección detallada que determine el origen de esta agresión. Este tanquero, vinculado a la llamada Flota en la Sombra rusa, fue atacado por un dron en el Mar Negro frente a las costas de Turquía. Según medios locales, el buque navegaba bajo bandera de Palaos y se dirigía hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en este caso para cargar petróleo. Mientras tanto, Rusia advertía este jueves que va a considerar toda presencia de tropas extranjeras en Ucrania como un objetivo militar legítimo, después de que los aliados occidentales de Kiev acordaran desplegar miles de soldados en el país cuando haya una tregua. Decía, todas estas unidades e instalaciones serán consideradas objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas rusas. Estas advertencias se han hecho repetidamente al más alto nivel y siguen siendo válidas, es lo que afirmaba María Zaharova en un
comunicado. La portavoz se refería a Ucrania y sus aliados europeos como el eje de la guerra. Advertía que Moscú no aceptará ningún acuerdo que alcancen sobre el envío de una fuerza de paz. Las nuevas declaraciones, decía, militaristas de la llamada coalición de voluntarios y de Ucrania constituyen juntos un genuino eje de la guerra. Calificaba estos planes como peligrosos y destructivos. Mirando a Ucrania, les contamos que 2 regiones enteras han quedado a oscuras debido a las temperaturas gélidas a última hora de este miércoles, dejando a más de 1 millón de hogares sin electricidad después de que los ataques con aviones no tripulados rusos desencadenaran uno de los mayores apagones energéticos de la guerra. Las huelgas, los ataques en las regiones de Zaporilla y de Dnipropetrovsk en el sureste de Ucrania han provocado cortes inmediatos en el suministro de agua y calefacción. Las temperaturas han descendido en todo el país y podrían alcanzar los menos 20 grados esta semana. Dicen que este es el primer apagón total en toda la región en los últimos años, en lo que escribía este jueves el jefe de la administración militar de Zaporilla. El portavoz del operador estatal Ukrenergo decía que el ataque a la infraestructura energética fue uno de los más grandes desde el inicio del conflicto. Dice que la desconexión del equipo se produjo de forma inesperada y sin control. Mientras tanto, Donald Trump ha firmado este miércoles un memorando que instruye la retirada del país de 66 organizaciones internacionales y el cese de su financiación, entre ellas el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania, vinculado al Pentágono. Este centro, financiado por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, se dedica al estudio de armas de destrucción masiva. En 2023, el Ministerio de Defensa ruso advertía que este organismo ucraniano concedía subvenciones para investigaciones de interés para el Pentágono en el campo de las armas biológicas. La medida fue tomada por Donald Trump debido a que las organizaciones incluidas no responden a los intereses de Washington, es lo que informaba la propia Casa Blanca. El documento ordena a las agencias gubernamentales de Estados Unidos que dejen de participar y patrocinar a 35 organizaciones no pertenecientes a las Naciones Unidas y a 31 de la ONU que operan en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de los Estados Unidos. También miramos al presidente francés Emmanuel Macron. Ha dicho este jueves que Estados Unidos se está alejando gradualmente de alguno de sus aliados y distanciándose de las reglas internacionales que promovía hasta hace poco, incluso en materia de comercio y de seguridad. Dice que las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez peor, que nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo. Señalaba que China ha mostrado una agresividad comercial cada vez más desenfrenada que ha perjudicado a la economía europea. Les vœux étant prononcés et toute ma gratitude, ma reconnaissance vous étant exprimée pour l'action qui est la vôtre, je voulais vous livrer ce matin quelques convictions. Je ne vais pas traiter tous les sujets, toutes les géographies, mais je pense que c'était nécessaire de pouvoir partager quelques convictions dans le moment que nous vivons. Les constats, nous les connaissons. De Francia pasamos a Alemania, donde el presidente Steinmeier lanzaba una crítica inusualmente contundente a la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, calificando esta conducta como una amenaza directa al orden global que en su día ayudó a construir. En un simposio advertía que el sistema internacional corre el peligro de desmoronarse en lo que describía como una cueva de ladrones, donde el poder prevalece sobre las normas y la moderación. Sus declaraciones constituyen una de las condenas públicas más enérgicas a la conducta de Estados Unidos por parte de un alto funcionario alemán durante la presidencia de Donald Trump. Subrayan la creciente ansiedad en Europa sobre el orden de posguerra. Steinmeier situaba sus críticas en un contexto histórico más amplio, hablando sobre la anexión de Crimea y también el conflicto en Ucrania. Argumentó que las acciones de Estados Unidos ahora representan una segunda ruptura. Dice que a esto se suma la ruptura de valores por parte de Estados Unidos que ha contribuido a construir este orden mundial. Destacaba la profunda preocupación en Berlín por la erosión de las normas compartidas que han forjado las relaciones internacionales durante décadas. Hablamos ahora de Venezuela y es que Donald Trump ha revelado en una entrevista a The New York Times que temía que la operación militar para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela corriera la misma suerte que el plan del presidente Jimmy Carter para rescatar a los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1980. A Trump le preocupaba que su ataque contra Venezuela pudiera terminar siendo un desastre que destruyera su administración. Decía que después del fracaso de la operación en Irán, Carter no tuvo ninguna opción de ganar las elecciones. Comparaba
comparaba esta captura de Maduro con operaciones de sus predecesores que no tuvieron el éxito esperado. Decía, no hubo un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, no hubo un desastre en Afganistán como el de Biden, donde no pudieron hacer ni la maniobra más simple. Por su parte, la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez está trabajando con la administración Trump para aumentar las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, es lo que informa Financial Times este jueves, citando a personas cercanas al gobierno venezolano. Delcy estaría en contacto con el secretario de Estado Marco Rubio para ultimar un plan anunciado por Donald Trump para transferir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos. Según el informe, persisten varios obstáculos, incluyendo el hecho de que Estados Unidos no ha reconocido al gobierno venezolano. Sin embargo, afirman que Washington podría reconocerlo muy pronto y que equipos de expertos están trabajando para resolver estos asuntos. Afirman que Delcy comparte un interés común con Estados Unidos en estabilizar el país y atraer las inversiones. Dicen que Delcy es una persona que se mantiene firme en su postura de compromiso. Mientras tanto, el ministro venezolano para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lanzaba duras declaraciones contra María Corina Machado. Decía que su liderazgo no es más que una construcción artificial. Les diga en Estados Unidos que aquí en Venezuela están celebrando, y quien les diga en Estados Unidos que aquí en Venezuela están celebrando lo que ellos hicieron, les están mintiendo. Les están mintiendo. Aquí el pueblo sale a exigir que nos devuelvan a Nicolás y a Silvia. El pueblo sale a exigir respeto por la soberanía y la independencia de nuestro país. El mundo entero hoy sabe que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra. El mundo entero sabe que Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, violó todas las normas de convivencia internacional, inclusive hoy día está violando todas las normas del propio gobierno de los Estados Unidos. Y el rechazo allá es enorme. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmaba que ya han comenzado a comercializar el crudo venezolano en los mercados globales. Trump afirmaba que este acuerdo marca un vínculo económico más estrecho con Venezuela, con Estados Unidos como su principal socio comercial. Was very clear on the campaign to the American public, and it's one of the many reasons they resoundingly re-elected him back to this office, that he was not only going to crush foreign drug cartels, but that he was not going to stand by and watch as the illegitimate Venezuelan regime was sending illegal criminals and gang members and rapists and murderers to our country, which happened to the tune of thousands under the previous administration and president. And so there could be nothing more America first than this operation that took place last week. And I would just remind all of you in this room that there were innocent Americans like Jocelyn Nungare who lost their lives at the hands of dangerous Venezuelan criminals who were sent here by the Maduro regime. And that has been the president's North Star and guiding principle throughout his entire policy since January. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio de China ha defendido que la cooperación económica y comercial con Venezuela está protegida por el derecho internacional y que otros países no tienen derecho a interferir, por lo que ha expresado su oposición a las acciones hegemónicas de Estados Unidos, expresando su voluntad de profundizar las relaciones bilaterales con el país caribeño y seguir trabajando con los países latinoamericanos. 霸权行径严重违反国际法，侵犯委内瑞拉主权，威胁拉美地区和平与安全，中方对此坚决反对。中美经贸合作是主权国家之间的合作，受到国际法和两国法律的保护，其他国家无权干涉。无论委政局如何变化，中方持续深化两国经贸关系的意愿 Dice China que la cooperación económica con Venezuela es una cooperación entre estados soberanos, protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y que otros no tienen derecho a interferir. En cuanto a la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, ha lamentado que las acciones hegemónicas violan gravemente el derecho internacional, vulneran la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en América Latina, por lo que China se opone firmemente a ello. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también comenta la situación en torno a Venezuela. Dice que México se ha vuelto el proveedor más importante de Cuba.
Con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. Buenos días. Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda. Pendientes también de Estados Unidos con este golpe a Trump limitando acciones militares en Venezuela con el foco puesto en las amenazas a Groenlandia. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida más información en Negocios Televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además en el caso de Europa con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas y todo lo que compartas. 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos. En lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en Venezuela, en este anuncio de la liberación de presos políticos en un momento en el que hay que mirar a Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Investigaciones del Estado de Minnesota ha dicho este jueves que la Fiscalía estadounidense le ha prohibido participar en la investigación sobre el tiroteo fatal de una mujer a Minneapolis en manos de un agente de ICE. El superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, Drew Evans, dijo en una declaración que después de que la agencia consultara con la oficina del fiscal del condado de Hennepin, la oficina del fiscal de los Estados Unidos y el FBI tras el tiroteo de este miércoles, ha decidido que la unidad de investigaciones de la fuerza de la BCA llevaría a cabo una investigación conjunta con el FBI y que la BCA respondió rápidamente a esta escena y comenzó a coordinar el trabajo de investigación de buena fe. Dice, la investigación ahora estaría dirigida únicamente por el FBI y la BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, la evidencia de la escena o las entrevistas de investigación necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente. Investigadores en Minnesota dicen que no pueden acceder a las evidencias del tiroteo de ICE. Dice que el FBI no quiere colaborar en este asunto.
Por su parte, Dinamarca confirma que sus soldados en Groenlandia tienen una orden de combate de Guerra Fría, una norma de 1952 que obliga a contraatacar de inmediato ante una invasión sin esperar instrucciones, incluso aunque los mandos no hayan recibido una declaración formal de guerra. El Ministerio de Defensa danés ha señalado que esa regla sigue vigente después de que en los últimos días Donald Trump haya vuelto a insistir en su intención de anexionar Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa y miembro de la órbita de la OTAN, incluso sin descartar el uso de la fuerza. Aliados europeos mantienen contactos urgentes para coordinar una respuesta ante un escenario que los analistas consideran que podría poner en jaque a la OTAN. Francia y Alemania han reconocido conversaciones con Dinamarca sobre los próximos pasos. Precisamente sobre estos pasos preguntaban a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, no descarta una acción militar sobre Groenlandia. Well, that's something that's currently being actively discussed by the president and his national security team. And I would point out that the acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interests of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. También hablaba sobre esta cuestión, en este sentido, el secretario de Estado Marco Rubio decía que no se plantea una invasión, anuncia una reunión la próxima semana con autoridades danesas. Meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. But I'm not having anything further to add to that today. Mientras tanto, el gobierno danés considera la reunión de la próxima semana con el secretario de Estado para hablar sobre Groenlandia como una buena noticia y un avance en la vía del diálogo. Decía, este es el diálogo que es necesario y que el gobierno ha pedido junto con el ejecutivo groenlandés, es lo que apunta el ministro de Defensa después de que Donald Trump haya reiterado en los últimos días su interés por hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Rubio confirmaba en el Capitolio que se va a reunir la semana que viene en Washington con la diplomacia danesa, una entrevista que su homólogo danés había solicitado hace 2 días y en la que también va a estar presente la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores. Mientras tanto, Donald Trump advertía este miércoles que no va a permitir el pago de dividendos ni la recompra de acciones por parte de las empresas de defensa hasta que aceleren la producción de equipamiento militar. En un mensaje publicado en Truth Social decía que el material militar no se está fabricando con la suficiente rapidez. Defiende que los recursos deben salir de dividendos, recompras de acciones y de una reducción en la compensación de los altos ejecutivos. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. You know, I've been saying it for a long time. Nobody can take us. Nobody. We don't want to have it. We don't have a discussion, but you read all and you see everything else. Nobody could have done that. Nobody has our weapons. Nobody has the quality of our weapons. Un Donald Trump que también firmaba este miércoles un memorándum presidencial para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que, según la Casa Blanca, ya no sirven a sus intereses. En un comunicado difundido en X, la Casa Blanca detallaba que esta decisión afecta a organismos no vinculados a la ONU, entidades afiliadas y agencias del sistema de Naciones Unidas, que abarcan ámbitos como economía, clima, migración, construcción de paz y cooperación internacional. Entre estas organizaciones destacan algunas que están vinculadas a la ONU y otras que son agencias externas. La medida supone un nuevo repliegue de Estados Unidos en la línea con la política exterior defendida por Trump en sus anteriores mandatos. También les contamos que hasta ahora Tracy Atlas ha mostrado una serie de características inexplicables en relación con los cometas conocidos. Cabría esperar que estos enigmas desencadenen un debate científico saludable sobre la naturaleza de Tracy Atlas. Sin embargo, las autoridades de la NASA cerraron oficialmente el caso sin discusión alguna sobre la naturaleza desconcertante de estas anomalías. Entre las características anómalas se incluye la existencia de un prominente chorro de anticuerpos hacia el Sol, tanto antes como después del perihelio, la alineación geométrica con una diferencia de 8 grados entre el eje de rotación de Tracy Atlas a grandes distancias y a la dirección solar, la alineación con una diferencia de 5 grados del plano orbital de Tracy Atlas con el plano
eclíptica, así como la prominencia del níquel en relación con el hierro en el gas que expulsa Tres Islas, lo que recuerda a las aleaciones de níquel producidas industrialmente. El 31 de diciembre de 2025, la CIA de Estados Unidos respondió a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por John Greenwald Jr., que no puede ni confirmar ni negar la existencia o inexistencia de registros relacionados con Tres Islas. Por su parte, el Ministerio de Seguridad del Estado de China habría vulnerado los sistemas de correo electrónico utilizados por personal de varios comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es lo que informa hoy Financial Times. De acuerdo con la investigación, la campaña de ciberespionaje tuvo como objetivo a asesores de los comités de China, Asuntos Exteriores, Inteligencia y Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. El informe señala que la operación se habría extendido durante varios años, lo que permitió a la inteligencia china acceder a llamadas, mensajes de texto y buzones de voz no cifrados dentro de redes estadounidenses. Autoridades de Estados Unidos detectaron esta presunta brecha en diciembre. El caso se suma a la creciente preocupación en Washington por las operaciones de ciberespionaje atribuidas a Pekín contra instituciones gubernamentales y de seguridad nacional. También miramos a Irán, en lo que parecía que iban a ser unas protestas de carácter local que reivindicaban una mejora de la situación económica. Han terminado en una fuerte ola de tensión y enfrentamientos que han sacudido a Irán de cabo a rabo. A finales de 2025, los comerciantes de la capital de la República Islámica han comenzado con sus reivindicaciones en las que pedían al gobierno una mejora de la situación económica por culpa de una inflación que ahoga los salarios de los iraníes. También se suma la depreciación del rial, aunque las peticiones ya han tornado en demandas políticas hacia el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Desde entonces, la ola de protestas ha recorrido toda la nación. 90 ciudades se han lanzado contra el régimen y la represión ya deja un saldo de 36 muertos y más de 2.000 detenidos. El gobierno ha calificado estas protestas de disturbios causados por potencias extranjeras y ha advertido que no habrá clemencia. Estados Unidos ha advertido de que responderá en caso de una mayor represión contra los manifestantes. Mirando a Irán, les contamos que las mismas unidades de operaciones especiales de élite que capturaron a Nicolás Maduro hace días se están desplazando presuntamente a Oriente Medio. Más de una docena de aviones de transporte estratégico estadounidenses han cruzado el Atlántico hacia Gran Bretaña y luego hacia el este, muchos de ellos con helicópteros operados por los Night Stalkers, la unidad de élite que trasladó a los comandos de la Fuerza Delta a Caracas. Según se informa, la Fuerza Delta se trasladó a Oriente Medio con Rangers del Ejército y Fuerzas de Asalto Aéreo de Europa, reposicionándose rápidamente. Operadores de la Fuerza Delta estarían tomando posiciones a lo largo de las fronteras de Irak con Siria y Jordania, posiblemente atacando a milicias respaldadas por Irán que se niegan a desarmarse. El seguimiento de vuelos muestra aviones cisterna de reabastecimiento estadounidenses y británicos que se dirigen a la región. Un apagón inexplicable en el espacio aéreo griego y chipriota este lunes podría haber enmascarado los movimientos de estos activos estadounidenses. Aviones de inteligencia estadounidenses operan continuamente frente a las costas de Irán. El comandante del CENTCOM acaba de realizar el largo viaje a Bahrein. Trump advertía la semana pasada que si Irán mataba a manifestantes pacíficos, Estados Unidos estaba listo para actuar. Esto fue cuando la cifra de muertos era de menos de un dígito. Ahora asciende a más de 36 personas. También les contamos que, según informes, Ahmed al-Shara habría resultado levemente herido en un reciente enfrentamiento en el Palacio Presidencial en Damasco. Israel advertía al-Shara que Irán planea asesinarlo, lo que agrega otro elemento volátil a las tensiones que aumentan rápidamente en Oriente Medio. Fuentes militares israelíes que hablaron de forma anónima dijeron que se están preparando para que Irán lance un ataque en algún lugar de Oriente Medio, con al-Shara potencialmente como objetivo. La advertencia llega mientras Irán enfrenta su peor crisis en décadas, con protestas a nivel nacional y una economía en colapso. Teherán puede estar buscando atacar externamente para distraer del caos interno o para demostrar su fuerza mientras su régimen se tambalea. Al-Shara lidera el gobierno de transición en Siria tras la huida de Bashar al-Assad a Rusia tras el colapso de su régimen en 2024. Irán había sido el principal apoyo de Assad y mantuvo una influencia significativa en Siria durante años. La situación apremia los planes de ataque israelíes que podrían lanzarse en las próximas 48 horas. Precisamente mirando Oriente Medio, Donald Trump podría anunciar la próxima semana la creación de la llamada Junta de Paz para Gaza, es lo que informa Axios, citando a fuentes
oficiales. De acuerdo con la información, Trump presidiría este nuevo organismo que contaría con la participación de 15 líderes internacionales y tendría como objetivo supervisar la reconstrucción de Gaza y el proceso de formación de un nuevo gobierno palestino de carácter tecnocrático. Las fuentes señalaban que ya se están enviando invitaciones a países clave para formar parte de esta junta. Entre los estados se espera a Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudí o Turquía. La iniciativa busca articular un marco internacional de gestión política y económica para Gaza tras un momento de alta sensibilidad diplomática en la región. Mirando a Oriente Medio, pendientes de las protestas masivas en Irán, mirando también a este choque entre Rusia y Estados Unidos tras el abordaje de un tanquero. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida la información. Negocios Televisión.